Buenas noches. Continuamos aquí la charla con el licenciado Jorge Janu Lizárraga Delgado, que es secretario de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Señor licenciado, platíquenos para nuestro público, no todos son abogados no todos son, tenemos muchos estudiantes abogados. Platíquenos qué es el control de convencionalidad. Bueno, para empezar a hablar un poco sobre el control de convencionalidad, creo que es importante tener primeramente en cuenta el impacto de las reformas constitucionales, tanto el 6 de junio como el 10 de junio del 2008 y del 2011, perdón, y también lo que habíamos comentado de la resolución de este asunto del caso de Rosendo Radilla Pacheco. Por una parte, vamos a decir que el artículo primero constitucional fue modificado para alterar o bueno modificar la nomenclatura del título del título primero, capítulo primero de la Constitución. Anteriormente, previo a la reforma, se denominaba de las garantías individuales. Actualmente se denomina el título primero, capítulo primero de la Constitución de los derechos humanos y sus garantías. De esta manera, el artículo primero de la Constitución señala que en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales en la materia, las cuales, así como las garantías para su protección, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos previstos por esta Constitución. Para continuar con este tema es muy importante también tener en cuenta que en el párrafo segundo se ingresa un principio muy importante que es el principio de interpretación pro persona, se llama el principio de interpretación pro homine, pro persona o pro hombre, o también, como la propia Constitución lo establece en su párrafo segundo, el principio de interpretación más favorable a la persona. Por otra parte, el párrafo tercero de la Constitución establece que todas las autoridades deberán, en la protección y promoción y respeto de los derechos humanos, vigilar el cumplimiento de los principios de universalidad, indivisibilidad, interdependencia y progresividad. De esa manera, viendo un análisis de estos tres párrafos del artículo primero constitucional, por supuesto que han significado un gran cambio en la nueva concepción o visión del derecho constitucional en México. Si vemos nosotros y nos asomamos al artículo 133 de la Constitución, nos vamos a dar cuenta que en este se señala precisamente, entre otras cosas, el principio de supremacía constitucional y el principio de jerarquía normativa. En el 133 se destaca que esta Constitución, las leyes del Congreso que emanen de ella, los tratados internacionales que estén de acuerdo con la misma, que sean aprobados por el presidente de la República y ratificados por el Senado, constituyen la ley suprema de la Unión. ¿Qué sucede? Que como viene este principio de interpretación más favorable que les había comentado del párrafo segundo del artículo primero, viene esta cuestión de esta nueva visión de cómo debe de integrarse el nuevo parámetro de la regularidad de los derechos humanos. Es decir, existe un planteamiento en cuanto al bloque fundamental o el bloque de la constitucionalidad. Es decir, puede entenderse que existe una nueva dimensión de la supremacía constitucional y de la manera en cómo se ordenan las leyes y los instrumentos internacionales. A todo esto surgió, como ya habíamos comentado hace algunos momentos, la contradicción de tesis 293-2011, en la cual el planteamiento era precisamente cuál es la ubicación jerárquica, entre otros temas, por supuesto, cuál es la ubicación jerárquica de los instrumentos internacionales, ya sea en materia de derechos humanos o cualquier otro instrumento internacional. En ese asunto, los ministros de la Suprema Corte, una mayoría de 10 votos, determinaron que los derechos humanos son aquellos previstos en el texto de la Constitución, así como los tratados internacionales de la materia, siempre y cuando no existe un supuesto de restricción
excepción, limitación o prohibición constitucional. Es decir, los derechos humanos entonces, existe un nuevo paradigma, un nuevo, no voy a decir catálogo porque podríamos realmente concebir ahora la Constitución como un catálogo de restricciones y no un catálogo de derechos humanos. El decir que la Constitución y los tratados son un catálogo implicaría de cierta manera limitar cuántos derechos humanos existen o son susceptibles de existir. Incluso entendiendo por ahí que existen algunos nuevos servicios públicos interesantes, como el del artículo 6º, apartado B de la Constitución, fracción segunda, que se refiere a las telecomunicaciones, que dice que son servicios públicos de interés general que deben de otorgarse en condiciones de igualdad, de universalidad y otras cuestiones más. Pero regresando, estaba planteando toda esta cuestión porque precisamente con esta nueva dimensión que existe con la reforma constitucional en materia de derechos humanos, parece que los tratados internacionales ingresan al rango de la Constitución, pero viene este matiz de la interpretación más favorable a las personas, que significa que cuando exista una prohibición o una restricción en el texto de la Constitución, prevalece el sentido de la Constitución. Si quieren, estaba yo comentando que en cuanto al efecto o al impacto que tiene esto sobre el control de convencionalidad, ya había yo comentado también que con la resolución del caso Rosendo Radillo Pacheco, viene este nuevo modelo también de contraste, no solo con el texto de la Constitución, sino con el texto también de los instrumentos internacionales. Es decir, el 133, que en su único párrafo, en la segunda parte, señala que los jueces de cada estado, es decir, los jueces locales, deberán de adecuarse a lo dispuesto en dicha Constitución, tratados internacionales o leyes, a pesar de las disposiciones en contrario que pudieran existir en las normas locales. Es decir, esto es el núcleo duro de lo que es el control de la convencionalidad. Cuando una disposición una disposición de observancia general, una norma, no se adecua al contenido, al contenido de la Constitución, pues puede resultar inconstitucional. Cuando una norma local no se ajusta al contenido de un instrumento internacional o de un tratado internacional, pudiera resultar inconvencional, violatorio de algún texto del instrumento internacional. Y precisamente en el caso Rosendo Radilla Pacheco se dio o se explicó precisamente que los jueces, jueces locales están plenamente habilitados para desaplicar o inaplicar las leyes al caso concreto cuando consideren que alguna disposición que están obligados a aplicar sea contraria al texto de la Constitución, control difuso de la constitucionalidad, y no la apliquen, justificando y motivando de manera exhaustiva el por qué consideran que esa norma vulnera el texto de la Constitución, lo que nos llevaría a pensar en ese control difuso de la constitucionalidad. Y por otra parte, el control difuso de la convencionalidad, ahorita nada más lo anuncio, en el entendido de cuando esa disposición o esa norma local viola lo dispuesto en un tratado internacional y generaría precisamente ese control difuso de la convencionalidad. Qué interesante, doctor. Ahora los abogados tenemos una tarea un poco más complicada. Tenemos que aprendernos el buen catálogo de leyes que existe en nuestro país, los reglamentos, la gran variedad de jurisprudencias, y ahora también tenemos que conocer a la jurisprudencia nacional, internacional, y a los tratados internacionales de los que México forma parte. Es una interpretación muy, muy interesante la que hace usted acerca de este tema. Díganos, ¿qué pasa cuando se promueve algún un amparo directo, y ese amparo directo tiene algunos agravios
en contra del proceso legislativo a la Constitución. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo se deben interpretar ese tipo de agravios? Este es un tema bastante interesante porque en la reforma constitucional del 13 de noviembre de 2007, que se conoce como la reforma constitucional en materia política, por supuesto que hay una en el 9 de agosto del 2012 y otras más, unas más recientes, pero en aquella reforma constitucional particularmente vinieron las obligaciones del Instituto Federal Electoral o las facultades constitucionales del IFE en la materia de distribución en medios de comunicación, radio y televisión. Y vino entonces algunos amparos, vinieron entonces algunas personas a promover juicios de amparo en contra de las obligaciones o de los requisitos precisamente establecidos en el artículo 41 de la Constitución y que los quejosos consideraban que eran violatorios de sus derechos humanos, en este caso sus garantías individuales todavía para hablar de esa concepción. Y entonces vino un planteamiento interesante en cuanto a la posibilidad de impugnar el texto de la reforma constitucional a través del juicio de amparo. Y en esa tesitura, en un primer momento se dijo que era procedente el juicio, con todo lo que ello implicó, que algunos jueces de distrito en diversas entidades federativas emitieran resoluciones en las que, fundamentándose en la ley de amparo, otorgaban la protección de la justicia federal en contra del contenido y desaplicaban el contenido del artículo 41 constitucional, con todo lo que esto pueda implicar, ¿no? Es un ejercicio interesante de reflexión. Posteriormente hubo una gran discusión y hubo varias resoluciones ahí a amparos directos en revisión, algunos recursos también, algunas quejas, recursos de queja que la Suprema Corte vio y que se analizaron y que se fue prolongando hasta que con el motivo de la publicación de la nueva ley de amparo que entró en vigencia el 3 de abril del 2013, en el artículo 61 de esta nueva ley de amparo, en el artículo 61, fracción primera, se dice que el juicio de amparo es improcedente en contra de reformas o adiciones al texto de la Constitución. Y nada más para concretar ahí el punto, tratándose del amparo directo, lo que se impugna precisamente pues, es una resolución, una sentencia, un laudo que pone fin a un procedimiento o a un juicio. Entonces, de esta manera, el acto destacado que se impugna en realidad es la resolución, pero eso no impide que pueda impugnarse también por ser inconstitucional o por considerarla inconstitucional o inconvencional el texto de alguna disposición de observancia general. Entonces, aplicando las reglas del amparo en materia directa e indirecta, pues todos aquellos agravios, que más bien los conceptos de violación que en amparo indirecto serían tal cual, el amparo sería improcedente en términos del artículo 61, fracción primera, tratándose de un planteamiento en una demanda de amparo o en el recurso de revisión, resultarían inoperantes precisamente por la aplicación de ese mismo artículo 61, fracción primera. Es decir, no es posible analizar la constitucionalidad del texto de la Constitución Federal por mandato expreso de la propia ley de amparo. Muy bien, doctor. Vamos a hacer una pausa y ahorita regresamos con este programa, con Los Abogados Opinan,